Vamos a iniciar esta nuestra clase. Como recordarán, estamos viendo la unidad de dimensionamiento de pavimentos flexibles y hemos estado viendo las anteriores clases, métodos de dimensionamiento. Entre ellos estamos viendo varios tipos de dimensionamiento con métodos de diferente criterio, con el propósito de que queden ustedes clara la idea de que hay muchísimos métodos de dimensionamiento de pavimentos flexibles en el mundo. Algunos de ellos lo podemos usar con facilidad, otros tienen más complicaciones, pero lo importante académicamente me parecía que era importante ver que los métodos no siempre tienen el mismo criterio. Entonces hay diferentes criterios entre los investigadores de pavimentos flexibles que han generado metodologías de dimensionamiento bajo serios. Entonces, por eso es el interés de enseñarles diferentes métodos con diferentes criterios, haciendo énfasis en que estos métodos no están normalizados en nuestro país, pero tampoco están limitados en su uso en algunas instituciones que no dependen del Estado, como la Administradora Boliviana de Carreteras, quien ha establecido en su normativa que el único método para dimensionar pavimentos flexibles es el método Aston 93. Entonces, pero municipios, subgobernaciones o entidades privadas podrían hacer uso de otra metodología o inclusive podríamos comparar con el Aston 93 cualquier otro método. Entonces, tiene ese sentido. Y lo otro es que no siempre vamos a disponer en los lugares del proyecto de todos los parámetros de entrada para el dimensionamiento. Entonces ahí sí se complica porque puedo necesitar un dato que no lo tengo y entonces limitaría mi dimensionamiento. Para eso es bueno conocer otro tipo de metodologías que dispongan de otra información, requieran de otra información para el dimensionamiento. Esa ha sido la razón por la que vemos varios métodos con diferentes criterios. Entonces, hemos estado viendo el método del índice de grupo, cuya metodología es muy sencilla, parte de los parámetros de tráfico y los parámetros de la subrasante, representadas por un índice de grupo. Luego hemos visto el método de CBR, que está basado en criterios solamente del CBR de los materiales que componen la estructura del pavimento. Entonces ahí tenemos la subrasante, la capa, el material de la subbase y el material de la base, y sus CBRs de esos materiales nos ayudan a dimensionar la estructura del pavimento a partir de este ábaco que puede ser carga por eje o carga por rueda y diferentes familias de curvas que nos permiten dar los espesores del pavimento necesario a partir de esa capa y una relación de esos espesores nos pueden dar los espesores de cada capa. Entonces, esa es la forma del método CBR, que tiene otro criterio diferente al del índice del grupo,
Luego hemos visto el método Goldbeck, que está basado en otro criterio, este criterio también de resistencia del suelo, pero a partir de una prueba de in situ sobre el terreno, con una prueba de carga directa y haciendo ese ensayo de prueba de carga directa podremos obtener los valores de la carga máxima, la presión máxima que se ejerce, y a partir de ello y el área de contacto, que en este caso este método lo considera elíptico, los lados de esa elipse nos permitirán obtener el espesor total del pavimento. Hasta ahí habíamos visto la anterior clase y ahora nos toca ver los dos últimos métodos que van a entrar en la primera evaluación. Por eso nos apuramos un poco a esta unidad. Hemos dejado atrás la unidad de carpetas asfálticas porque queremos que entre esta unidad, porque aquí son la mayoría de los ejercicios que se podrían hacer en la materia. Entonces, vamos a ver ahora otro método que, como en los anteriores, no está normalizado en nuestro país. No es hay algunas universidades que las enseñan, otras no. Es un método de Kansas que proviene de los Estados Unidos, de la zona de Kansas. En realidad la Universidad de Kansas es la que ha originado este método con el objeto de que sirva para el diseño de pavimentos flexibles en ese estado. Actualmente es parte de sus reglamentaciones aceptadas en el estado de Kansas y lo pueden usar si así lo prefieren. No es el único que está reglamentado la AASHTO también y otros métodos más que están por estados en los Estados Unidos. Este método, presentado originalmente en 1943 por el doctor Herbert Hollbley, utiliza la prueba trial para el diseño de pavimentos flexibles. En este método, la prueba triaxial es empleada para determinar los módulos de deformación del material basados en la curva de esfuerzo de deformación. Este método tiene la tendencia de los primeros criterios de dimensionamiento de cualquier estructura en ingeniería civil, que es la relación esfuerzo-deformación. Es decir, todo elemento estructural recibe una carga, por lo tanto es un esfuerzo, y esa carga genera una deformación del elemento, y esa relación esfuerzo-deformación es la que nos permite dimensionar las características que debe tener ese elemento. Ese es el criterio. En el caso de la prueba triaxial, sí, en estos momentos la prueba triaxial sí es una prueba común en las universidades, por lo menos todas las universidades debemos tener pruebas de triaxial, que es una prueba que genera esfuerzos en tres direcciones, axiales, horizontales y fuerzas que están en contra de reflejando lo axial. Entonces hay tres esfuerzos que se juntan ahí y por eso se llama triaxial, y a partir de eso encontrar una relación esfuerzo-deformación.
Entonces, un método que sí contempla lo mínimo necesario en cualquier elemento que va a recibir carga, y en este caso el pavimento va a recibir la carga del tráfico, y esa carga del tráfico va a generar masión. Entonces, a partir de ello, se crea este método. La prueba de triaxial se recomienda ejecutarla con muestras cilíndricas saturadas de 2.8 pulgadas de diámetro por 8 pulgadas de alto y con muestras de 5 pulgadas por 14 cuando el material es grueso, es decir, cuando tiene partículas mayores a octavos. En el caso de la mayoría de pruebas de subrasante van a ser con muestras de 5 por 14 o con 2.8 por 8, y para su base y base, que van a tener partículas mayores a 3 octavos de pulgada, van a ser de 5 por 14. En este método, la prueba triaxial es empleada para determinar los módulos de deformación del material basados en la curva de esfuerzo de deformación. Entonces, lo que queremos hallar es los módulos de deformación de los materiales que componen el pavimento. Al hacer la prueba, se recomienda que la carga lateral sea aplicada por medio de glicerina a presión. La aplicación de la carga vertical debe hacerse a una velocidad de 0.005 pulgadas por minuto para las muestras pequeñas y de 0.01 pulgadas por minuto para las muestras grandes. La prueba se continúa hasta que haya una deformación de 0.2 de pulgada, que es la máxima deformación permitida en casos de pavimentos. La carga legal máxima en el estado de Kansas, así como la mayoría de los que integran los Estados Unidos, es 18,000 libras, o sea, 9,000 libras por rueda, lo que es 8.2 toneladas que maneja también la AASHTO. Generalmente esta carga por rueda está repartida sobre llantas dobles, que es el caso de los vehículos pesados. La mayoría de ellos, por más que tengan un solo eje, va a tener un eje de llantas dobles, ¿no? Considerando la repetición de cargas como una función de la intensidad del tránsito, se ha sugerido los siguientes coeficientes. Entonces, este método establece un coeficiente por tránsito, por tráfico, que está en función de la intensidad del tráfico, es decir, el volumen de tráfico por día, y da valores del coeficiente para distintos rangos, o sea, para una intensidad de tráfico mayor a 1500, de 900 a 1500, de 300 a 900 y de 50 a 300. En el caso de que sean mayores a 1500, se utiliza el valor de 1, el coeficiente, y para valores menores a 50, que podría darse en una carretera de poco tráfico, se utiliza el coeficiente de 1,5, un medio, ¿no? Entonces, para los demás casos se tienen ahí los valores de 5/6 y 2/3. Entonces tenemos los coeficientes para el par de tráfico, ¿no? Un otro parámetro que utiliza este método es el parámetro de la prestación de la climatología en el área de proyecto. Uno de los factores que se toma en consideración es la mayor o menor saturación del terreno
de fundación a causa de la precipitación anual del lugar. Con este fin, se han preparado los coeficientes de saturación que se indican a continuación para diferentes precipitaciones anuales. Entonces, sabiendo que nuestro proyecto de carretera puede estar en cualquier lugar con distintas precipitaciones en los lugares, entonces hay un coeficiente de saturación por la precipitación para diferentes condiciones de precipitación que aquí están dados o en pulgadas o en milímetros. Nosotros en el país generalmente nuestras medidas de precipitación están en milímetros y tenemos desde 380 milímetros hasta 1140 milímetros. Probablemente la mayoría de nuestras precipitaciones están en estos rangos, aunque hay zonas poco lluviosas que pueden estar menor que 380 milímetros de precipitación diaria. Entonces, cuando es menor a 380, se utiliza el menor coeficiente, 0,60. Y cuando es mayor a 1140, que deben ser casos muy raros, se sigue utilizando el coeficiente de saturación de 1, ¿no? Para los demás casos tenemos ahí los valores y si habría la necesidad de hacer algún control para el valor, o sea, de aquí tenemos que determinar ese coeficiente de saturación para la precipitación. Además de estos coeficientes, necesitamos otros elementos para aplicar la fórmula de Kansas. Entonces, para el espesor total de diseño, que es el valor de T, aparece aquí el valor de M y N, que son los coeficientes de tráfico y precipitación, y de los cuales ya hemos hablado, pero además de ellos aparecen otros elementos, como el valor de P, que es la carga. Entonces, en cuestión de la carga, tenemos que saber cuál es la carga tipo que vamos a utilizar en el diseño. Lo normal es que por lo menos utilicemos la carga tipo que maneja la AASTO y maneja muchos métodos, que es la de 8.2 toneladas. Pero si no se tiene establecido eso, podríamos considerar un vehículo tipo y a ese vehículo tipo determinarle su carga para obtener el valor de P, ¿no? Lo más común es utilizar 8.2 toneladas por eje. Otro de los valores que aparece aquí es el valor de E sub S, que es el módulo de formación de la subrasante. Como les dije, los valores de este método son estos valores de módulo de deformación que se hace por la prueba de triaxial, y obtener estos valores para, en este caso, para el material de la subrasante. Entonces, eso es parte del método, calcular este valor para el caso de la subrasante. El valor de S es la deformación de diseño, que como anotamos, lo máximo que puede utilizar para fines de diseño es 0.2 de pulgada. El valor de A, que viene en la fórmula, es el área de contacto. Entonces, el área de contacto es un valor que podemos obtener. En este caso, Kansas, esta área de contacto ya no es elíptica como lo planteaba Goldbeck, sino aquí es circular. Entonces, esto es
el área de contacto de un círculo entre la llanta y el pavimento. Entonces, ese es un valor que hay que determinar. Está en relación a, puede haber el valor ya especificado o hay valores que se podrían determinar en función a la presión de inflado y a la presión máxima que hay en el pavimento. Luego tenemos, y hablamos del espesor del módulo de deformación de la subrasante y el módulo de deformación de la capa de rodadura. Entonces, este también es un triaxial que se hace al material de la capa de rodadura. Por supuesto, este valor es mucho más alto que el de la subrasante, ¿no? Entonces, teniendo todos estos valores, calculamos el espesor total de diseño y para calcular los espesores por capa, tenemos este otro tipo de relación que es en función al espesor total de diseño menos el espesor de la capa por el módulo por la raíz cúbica del módulo de deformación, en este caso para la capa base de la capa base sobre la rodadura, y de esa manera nos determina el espesor de la capa base. Si voy a obtener de la capa subbase, tendré en función a este valor de T que es de referencia, menos el espesor de la capa base y menos el espesor de la subbase, ¿no? Entre el E subbase sobre el módulo de deformación de la capa de rodadura. Entonces, de esa manera se determina en el método Kansas los espesores que tendría la estructura del pavimento para estas condiciones. Entonces, acá lo importante es la prueba de esfuerzo de formación y la determinación de estos módulos de deformación de los distintos materiales que van a componer la estructura del pavimento. Además de los coeficientes de tráfico y coeficiente de precipitación que va a tener nuestro pavimento. Entonces, este es el método de Kansas, que lo utilizan en el estado de Kansas en Estados Unidos, que para nosotros sería un método que nos serviría para comparar cualquier otro método y utilizar en casos de que pudiéramos disponer de esta información. Y eso es más complejo. Es un método que sería más difícil porque pruebas de triaxial lo deben tener todas las universidades, pero no lo tienen todas las empresas constructoras, ni todas las empresas consultoras, ni los laboratorios de suelos. Es un equipo que relativamente es caro y que no se utiliza con mucha frecuencia el ensayo de triaxial. Entonces, esa es, en realidad sería la dificultad para nosotros obtener estos módulos de deformación. De todas maneras, este es un método, y quería que lo conozcan, para ver que hay distintos métodos con distintos criterios. Este no tiene el criterio del índice de grupo, no tiene el criterio del CBR y no tiene el criterio del método Goldbeck. Tiene otro criterio propio que es diferente a los anteriores y que también sirve para dimensionar el espesor del pavimento. Entonces, es el método de Kansas, otro método que podemos utilizar para estos ejercicios. Los vamos a guardar para el día sábado, que el día sábado nos vamos a dedicar a hacer ejercicios. Antes de pasar
a otro método. No sé si hay alguna pregunta que quieran hacer del método de Kansas, o se los he explicado, para avanzar con el método ASTO. Inge, buen día. La fórmula de A minúscula, que decía que era como de un círculo, ¿esa dónde la podemos encontrar? ¿O es lato siempre? Es pi por r cuadrado, ¿no? Ujú. Y el No, R, o eso siempre es lato. claro, tiene que haber el dato del equipo con el cual se está midiendo el área de contacto. Va a ser un dato en el examen, va a ser un dato el R o el área de contacto. Ya. Ya está bien, Inge. Ingeniero, Adelante. disculpe, ingeniero, la T dice que son los años, ¿no? Y en el ejercicio que dio la tarea, ahí dice, horizonte a 2020. ¿Cómo calculamos ahí la T? Disculpe, una dudita que tengo. ¿Cuál es esta T mayúscula? No, digamos, en la fórmula del ejercicio que dio de la tarea, estaba viendo. No sé de cuál ejercicio, son varios ejercicios, ¿no? ¿Qué les pedía? Puede leer el enunciado y así me voy a dar cuenta de qué valor es el que me está pidiendo. Es donde se encuentra el C, es determinar el costo, no. Aquí está, determina la diferencia de espesores del año, para el año horizonte de 2020, cuyo crecimiento semestral de gráfico es de 5%. Y en la fórmula de TPD, que es, ¿no?, el tráfico, dice que este TPD inicial es igual a 1 más I sobre 100 elevado a la T. La T dice que es año, ¿no? Es la vida útil. Es la vida. Sí, los años de vida útil. O sea, un pavimento flexible, dependiendo del tipo de carpeta asfáltica, puede tener duración desde 8 a 20 años. Entonces, es ese valor que un proyectista tiene que darle valor al pavimento que está diseñando. Entonces, normalmente utilizamos 20 años para el pavimento flexible si va a ser de concreto asfáltico. Ah, ya 20 años, sí. 20 años, sí. Ya, ingeniero, muchísimas gracias. Bueno, entonces ahora vamos a entrar al último método que va a entrar en realidad a la evaluación, al método más importante que tienen que aprender, porque este es el método normalizado en nuestra norma de la Administradora Boliviana de Carreteras. Es el que deberíamos utilizar en todos los proyectos por el momento. No es el más actualizado porque ya en Estados Unidos ya el método ASTO 93 ya no se usa. En muchos países desarrollados tampoco, pero aún gran parte de los países de Sudamérica usamos el método ASTO 93 porque se ha acomodado mejor a nuestra realidad. Y los resultados de estas dimensiones de pavimentos flexibles con el ASTO 93 en general han dado buenos resultados. Obviamente hay casos de deterioros prematuros de los pavimentos, pero en general, si queremos hablar de un término muy general, sí han funcionado bien los pavimentos
dentro del periodo de vida útil de dimensionamiento. O sea, no es que los pavimentos son para toda la vida, ¿no? No. A veces tenemos ese equivocado concepto, sobre todo las autoridades de las instituciones gubernamentales, de que ese pavimento ya está hecho y va a durar toda la vida. No es cierto. Desde el punto de vista ingenieril, un pavimento está diseñado para resistir cierta carga y para resistir dentro de esa carga un periodo de vida útil. Y ese periodo de vida útil se ha demostrado por investigaciones en todas partes del mundo que no supera los 20 años en un pavimento flexible. Entonces, lo máximo que podemos esperar es que un pavimento flexible esté en buenas condiciones todavía de circulación dentro de esa vida útil, dentro de los 20 años, ¿no? Entonces, yo alguna vez en alguna reunión en el municipio de aquí de Tarija he dicho el pavimento que se ha hecho en el año 92, que es donde se ha pavimentado gran parte de la ciudad de Tarija, tenía una vida útil de 20 años. Entonces, eso se acabó el año 2012 y ya estamos en el año 2021. Entonces, ya deberíamos haber pensado en un refuerzo, en un recapado, en una rehabilitación o en una reconstrucción del pavimento de la ciudad de Tarija. Pero seguimos con nuestro pavimento del año 92, haciéndole mantenimiento y manteniendo todo eso. Entonces, no se admiren de que varias de nuestras calles aparezcan con fisuras, con abollamientos, con deformaciones, con una serie de deterioros, porque ya ha pasado su vida útil hace muchos años, ¿no? Entonces, es lógico en un pavimento flexible que adquiera ese deterioro en su vida útil y tenemos como técnicos pensar qué vamos a hacer después de su vida útil. Probablemente algunos pavimentos flexibles han tenido un comportamiento más noble en el sentido de que toda la carga prevista que iba a caer sobre ese pavimento ha sido menor y entonces ha sufrido menos deterioro. Un caso de eso ha sido el pavimento flexible de Tarija-Palcaya, que recién se ha hecho mejoras del pavimento después de 30 años, no después de 20. Entonces quiere decir que hasta su vida útil de 20 años pasó 10 años más y recién le hicimos primero un sello asfáltico y después se hizo un recapado de 4 centímetros, que es el que está hasta ahora, ¿no? Pero esas son las condiciones del pavimento flexible. Entonces, quiero que quede claro que un pavimento flexible no es para toda la vida. Es para un periodo de vida útil que no supera los 20 años. Entonces, cuando tengo otro tipo de pavimento flexible que no es la carpeta asfáltica, por ejemplo, un tratamiento superficial, que vamos a ver eso en carpetas asfálticas, es de menor calidad. Entonces no va a durar 20 años. Esa, para el sumo, puede durar, si es de una sola capa, es 4 años. Si es tratamiento doble, durará 8 años.
y si es tratamiento triple podrá durar hasta 16 años. Pero son periodos de vida útil que le damos garantía a ese pavimento. Entonces, bajo esas condiciones se han establecido siempre los pavimentos flexibles, entonces con el propósito de ir reparando, rehabilitando a través del tiempo para mantener, ¿no? ¿Dónde nace el método ASTO? Que es el método que más nos interesa porque es el único método normalizado en nuestro país. No es un método nuevo. Este método ha nacido alrededor del año 58 en un proyecto que se hizo creado a la ASTO, que al principio era su sigla diferente a la que es ahora, en Illinois, en los Estados Unidos, donde se hace una pista experimental donde se van a hacer todos los ensayos del laboratorio real, no un laboratorio de materiales simplemente, sino un laboratorio en dimensiones reales. Eso se hace alrededor del año 58 a 1960 y desde ahí empieza a establecerse resultados de investigación que se han hecho a la prueba ASTO. El primer método de diseño fue publicado en el año 61, pero se ha seguido trabajando, se ha seguido investigando, se han cambiado inclusive las fórmulas a través de los años, cambiándoles un coeficiente, un valor de coeficiente, aumentando la fórmula, y finalmente en el año 1972 ya se tenía más o menos ajustada la fórmula de la ASTO en general. La revisión publicada en el año 86 y actualizada en el año 93 han sido muy utilizadas para el diseño del pavimento. De esa estamos hablando, de esa última versión de la que fue publicada en el 86, pero actualizada en el 93, porque casi cada 5 años la ASTO actualizaba el método y mostraba los cambios que podían hacerse a su procedimiento metodológico del cálculo de pavimentos. Entonces, en el año 93 se hace la última modificación al método y desde el año 93 no sufrió más cambios el método que se conoce como ASTO 93 y que es el que lo utilizamos en nuestro país, normalizado por la Administradora Boliviana de Carreteras. Entonces, es un método relativamente antiguo, sí, es antiguo, pero todavía vigente y todavía dándonos buenos resultados a las dimensiones de los pavimentos flexibles. Ya los Estados Unidos, en el año 2002, ha decidido que el método de la ASTO, que terminó el año 93, ya no iba a tener más modificaciones y que se empezaba otra investigación para dimensionar al pavimento flexible bajo otro criterio, ya no el criterio empírico con el cual se hacía el método, sino un
un método que sea empírico y tome en cuenta la parte mecanicista, es la parte conceptual del esfuerzo de formación que en realidad como resultado nos da el desempeño que va a tener un pavimento a través de los años. Entonces, bajo ese nuevo concepto, nuevo criterio, se ha empezado a investigar desde el año 2002, habiendo salido el 2008 un primer nuevo método que se llama el empírico mecanicista del AESTO, como para que lo consideren. En el año 2008 sale eso. Se deja en todos los países del mundo que investiguen sus posibilidades de pasarse a esa nueva metodología en la AESTO, pero en países sudamericanos como el nuestro no pudo ser posible porque hay dos parámetros que son de condición en estado real, en tiempo real, y eso no lo tenemos, y por ese motivo no hemos podido utilizar como está diseñado al método AESTO 2008 que salió primero, y después el confirmado salió el 2015, que es el que ahora está reglamentado en los Estados Unidos para el dimensionamiento de pavimentos flexibles. Aún no nos hemos actualizado como país con el nuevo método AESTO 2015, que es el empírico mecanicista. Pero no somos el único país, o sea, en realidad en Sudamérica todos los países sudamericanos todavía siguen utilizando el AESTO 93, sí algunos han entrado paralelamente a utilizar el AESTO 2015 con dificultades, obviamente, y por eso es que no lo cambian. Entonces están dando la oportunidad de utilizar el AESTO 93 y utilizar el AESTO 2015. Pero nosotros no hemos podido hacer eso porque no hemos hecho investigaciones tampoco sobre el 2015 hasta dónde podríamos utilizar, porque somos convencidos de que los parámetros de tráfico y de climatología en tiempo real no los tenemos, entonces no los vamos a poder colocar realmente al cálculo y por lo tanto no es conveniente cambiar de método en este momento. Vamos a volver a hablar de ese método al final, pero ahora nos abocaremos a lo que es el AESTO 93, que es el que está vigente. Este método, el año 93, termina en esta ecuación. Como verán, es una ecuación muy larga, a la cual no la podemos discutir porque nosotros nunca hemos hecho ninguna investigación para ver si corresponden o no corresponden los valores, los parámetros utilizados y los coeficientes que tiene este método. Simplemente hemos decidido usarlo y considerarlo apropiado para nuestro país para el cálculo de pavimentos flexibles. Entonces, esta última fórmula de la AESTO del año 93 contiene varios parámetros, ¿no? Y aparte de los parámetros, el resultado o el valor que nos interesa determinarlo en esta ecuación es este número estructural, que es SN. Ese es el número estructural. En inglés es Structural
number. Entonces es el número estructural, que es el que nos interesa determinarlo de la ecuación. Entonces, para determinar, no lo vamos a poder determinar directamente, sino por iteración, porque está en dos partes de la ecuación, ¿no? Entonces, tenemos que saber el resto de los parámetros. Entonces, en el resto aparecen el W18, que es el número de aplicaciones de ejes equivalentes durante el periodo de diseño. Entonces, en otras palabras, es la carga puesta en ejes equivalentes en toda su vida útil que va a tener el pavimento. Entonces, ahí sí nos interesa cuántos años va a durar este pavimento, y ahí entra lo que me preguntaba su compañero, cuántos años es ese valor de T. Entonces, el valor de T o N, lo que se le llame, es un valor de la vida útil. Entonces, la vida útil normalmente para un pavimento flexible, como máximo de diseño, es 20 años, ¿no? Entonces, en este W18 debemos poner el número de aplicaciones de ejes equivalentes durante ese periodo de diseño, durante los 20 años. Entonces hay que calcular este W18 a partir del tráfico que va a tener esa carretera. Ese es el primer. Este valor es uno de los problemas de los que les hablaba, que nos piden en tiempo real. ¿Qué quiero decir con tiempo real? Si en este momento quisiera hacer la carretera, por decir la carretera que no está pavimentada hacia Villazón, Tarija-Villazón, en realidad Izcayachi hasta Copacabana, Copacabana-Villazón, en esa carretera tendría que tener yo cuánto es el tráfico en este momento, en el momento que voy a hacer el diseño. Cuántos vehículos pasan de livianos, medianos, pesados, cuántos ejes pasan, y de ahí calcular este W18 para el diseño en los próximos 20 años. Como no tenemos un contador de tráfico en ese lugar, entonces no puedo decirlo en este momento. Si me preguntan o le preguntan a cualquier ingeniero vial cuánto es el tráfico que está pasando en la carretera Izcayachi-Villazón, nadie les va a poder dar el dato exacto para ponerlo a la fórmula. Entonces, ese es el problema por el cual no hemos podido entrar al ASTO 2015. No tenemos información de tráfico en tiempo real, en este momento. Eso sí lo tiene Estados Unidos, ¿no? Que tiene sensores en todas las carreteras y está cuantificando. Esos sensores están conectados a un programa informático y están contabilizando todos los vehículos que pasan para transformarlo a ejes equivalentes. Entonces sí tienen el dato del tráfico. Nosotros estamos en proceso. Habrán escuchado por lo menos por noticias que la policía tiene ya comprado sensores, filmadoras para ponerlos en algunos puntos que lo están apuntando hacia ciudades primero, no hacia carreteras, y lo monitorizan con el software correspondiente en algún ambiente donde están varios televisores marcando el tráfico de varios puntos de la ciudad. Entonces,
estamos en proceso. No sé si algún momento llegaremos a poder obtener nuestro tráfico en tiempo real, en el momento que uno quiera diseñar, pero supongo que en los próximos años sí se puede. Ese fue uno de los problemas del ASTO 2015. El otro parámetro que aparece aquí es el parámetro Z sub R, que es un parámetro estadístico asociado a la incertidumbre del índice de servicio. Entonces, como esta ha sido una investigación hecha en un laboratorio real en plataforma, o sea, también tiene sus propios errores. Entonces, ¿cuál es la confiabilidad que le pueden dar a esto? Es lo que le hemos llamado Z sub R. Entonces, a esto le llama Z sub R a la confiabilidad estadística que tenga. Esa confiabilidad puede ir desde 0 al 100%. Entonces, si está basado en la curva de Gauss, que es una campana de Gauss, ustedes ya lo han visto eso en estadística, y para las condiciones del 100%, entonces obtengo el valor del máximo de 1, y para distintas condiciones de porcentaje menores, 90%, 80%, 70%, voy a tener otra área y eso me va a dar lugar a otro coeficiente Z sub R. Entonces, hay tablas para esto, para obtener para cada porcentaje su Z sub R, pero es un valor estadístico, que el proyectista sí tiene que tomar una decisión. Cuando yo digo que hay una confiabilidad del 100%, estaría diciendo que todos los datos de tráfico que son totalmente confiables, todos los datos del laboratorio de material son totalmente confiables, y eso no es cierto, ¿no? Porque siempre hay una incertidumbre en los parámetros empíricos. Puede que el material que tengo en este punto a 500 metros o a 800 metros, por alguna razón ha cambiado su condición de ese material y puede tener una diferente granulometría, un diferente límite líquido, y entonces exactamente el mismo no lo es, pero sí puedo decir que a pesar de esos cambios de granulometría de límites, sigue siendo el mismo material, que tenía un A4 y ahí también sigue siendo un A4. Entonces, esa es la confiabilidad estadística. ¿Hasta dónde puedo llegar? Nosotros en Bolivia sabemos que tenemos ciertas dificultades en nuestros proyectos. No siempre podemos hacer la cantidad de ensayos necesarios por el costo económico, y por ello la mayoría de los proyectos reales colocamos una confiabilidad del 80%, no más. Entonces es un criterio que se ha venido manejando hace varios años, de solo colocar el 80% de confiabilidad a los datos que vamos a poner en el ASTO 93. Pero es un valor estadístico, ¿no? Otro valor estadístico es el S sub 0, que es la desviación estándar de la distribución normal de errores en variables de diseño. Lo mismo, ¿cuánto de desviación estándar puedo dar a mis valores que voy a poner empíricos en el método? No puedo tener una certeza donde la desviación estándar sea 0, ¿no? Que no haya desviación, todos son perfectos, no hay. Entonces, el método da unas tablas de cuánto de valor, hasta qué valor podría poner ese
esa desviación estándar, y nosotros hemos asumido el valor más, no más confiable, más bien menos confiable. Entonces, porque estamos seguros que puede haber variaciones en los datos que tengo. Entonces, vamos a ver una tabla, hay un valor mínimo, ese es el que usamos normalmente de 0,45, ¿no? Como desviación estándar. Luego aparece el número estructural, que es un valor numérico, que es el que equivale a la estructura que estoy diseñando. Entonces, es un valor numérico que tengo que determinar. Esta es mi incógnita. Luego aparece el número estructural o delta PCI, que es la diferencia de los índices de servicio inicial y final. Entonces, la serviciabilidad inicial y la serviciabilidad final que tiene un pavimento lo ha determinado también el método ASTO en su laboratorio de campo, ¿no? O sea, entonces, para trabajarlo numéricamente, ha dicho, un pavimento flexible empieza en 4.2 como su serviciabilidad inicial, y a medida que pasa el tiempo, esa serviciabilidad baja, ¿no? Porque se va deteriorando el pavimento, hasta llegar a una condición de un valor menor, que puede ser 3, 2.8, 2.5, 2, 1.5. Eso es del criterio del proyectista. Entonces, nosotros normalmente utilizamos un valor de 2 en Bolivia para la serviciabilidad final. Puede haber diferentes criterios, o sea, un ingeniero con otro ingeniero pueden pensar que es muy conservador el valor de 2, mejor el 1.8 o el 1.5. Esos son criterios. ¿Por qué lo vamos a poner? No estamos convencidos porque no podemos hacer laboratorios de serviciabilidad. Entonces, sí tenemos que adoptar un valor, y el más utilizado es un valor de delta de serviciabilidad final de 2 y serviciabilidad inicial de 4.2, lo cual me da un delta PCI de 2.2, ¿no? Luego aparece este otro parámetro que es el módulo resiliente. Nosotros estamos acostumbrados a ver la condición de resistencia de un material a partir del CBR, ¿no? Nos han acostumbrado en todas las metodologías que el parámetro que mide la resistencia de un suelo es el CBR. Entonces, sabemos que un CBR alto es más resistente que un CBR bajo. Una grava va a tener un CBR más alto que una arcilla, ¿no? Entonces, pero la ASTO 93 establece que no es ese el valor para diseñar al pavimento, porque ese pavimento a través del tiempo va a ir degradándose. Y es cierto, se va degradando el material por el paso de la carga vehicular que vamos a tener en el pavimento. Entonces sí vamos a tener un CBR más bajo
pero no podemos estar midiendo al CBR cuando ya está construida la carretera. Entonces, lo conveniente es determinar un módulo resiliente, o sea, es la resistencia que va a tener el material a través del tiempo. Entonces, para eso han fabricado una prensa especial para determinar el módulo resiliente de diferentes probetas de materiales. En nuestro país no tenemos esa máquina del módulo resiliente y en varios países no lo tienen. Pero la AESTO ha dicho para que lo usen el método, entonces lo que hacemos es hacer una correlación entre el CBR y el módulo resiliente. Y les damos una fórmula. Y nos han dado una fórmula que el módulo resiliente para CBRs menores a 10, que son los más comunes en subrasante, es igual a 1500 por el CBR. Entonces, lo único que hacemos es hacer el CBR, hallar el valor del CBR y multiplicarlo por 1500 y obtenemos el módulo resiliente. Entonces, nos han facilitado para utilizar, si no hubiésemos podido utilizar esta fórmula si no comprábamos el equipo para el módulo resiliente. Entonces, esos son los parámetros y una vez obtenidos todos los parámetros, coloco en la fórmula y por iteración calculo este número estructural. En el tiempo, el método ha ido mejorando y entonces lo primero que apareció en la fórmula, lo siguiente que apareció es un ábaco especial para aplicar esta fórmula que nos permite calcular este número estructural, pero a partir del ábaco. Y finalmente se determinó un programa informático, un software que se llama Darwin, y el Darwin sí calcula este número estructural a partir de colocándole los demás datos. Y resuelve el problema del dimensionamiento. Esa es la base del AESTO 93, que es el método que está vigente en nuestro país, que está normalizado por la Administradora Boliviana de Carreteras. Hasta ahí, ¿alguna pregunta? Algo que no se haya entendido bien, que quieran que les repita o les aclare, porque tiene que esto estar bien entendido para luego pasarnos a otro procedimiento. ¿Todo está claro? A ver, entonces yo pregunto por seguridad, o sea, ustedes se acuerdan que en estadística, en la campana de Gauss, han determinado para cada valor porcentual del área bajo la campana de Gauss, el Z sub R, ¿eso se acuerdan? ¿Lo han hecho en estadística? No, Inge. Cuando yo llevo estadística no nos enseñaba eso de Z sub R. Ya. Entonces, bueno, no les voy a poder enseñar, pero entonces vamos a darles tablas directamente para que con la confiabilidad obtengan directamente el Z sub R. Porque antes había hasta unas tablitas
de varios modelos estadísticos que venían para calcular sus coeficientes, ¿no? Pero ahora ya no se usan, todo está en el internet, en forma informática, ¿ya? Bueno, ¿qué más? Y este es como igual que lo que se usa en recursos, la distribución normal. Sí, exactamente. Es la Yes. de distribución normal. A ver qué problema más habría. O sea, creo que no hay más problema. Sí, y queda pendiente este W18, ¿cómo lo calculo? ¿No? Que no está aquí una fórmula para calcular, que lo tengo que calcular a partir del TPD, y cuando veamos ejercicios vamos a poner la fórmula de cómo calcular este W18, ejes equivalentes durante la vida útil. Entonces, tengo que tener el TPD, cuántos vehículos pasan diariamente, multiplicar por los 365 días del año, multiplicar por el índice de crecimiento anual y elevar a la potencia del n años, del número de años de vida útil, y vamos a obtener un W18. Nuestros pavimentos, los de hace años, tenían la tendencia de ser diseñados para 1 millón de ejes equivalentes, porque normalmente este valor es un valor numérico de elevado a la sexta, porque son millones. Entonces, en nuestro país 1 millón ya era un muy buen número para diseñar el pavimento con confianza. En los tiempos actuales ha subido mucho la carga de tráfico y por lo tanto han subido los ejes equivalentes. Además hay vehículos más pesados también. Hay los semi-trailers, los trailers que pesan más. Y la carretera que más número de aplicaciones de ejes equivalentes se ha diseñado hasta ahora es la carretera, la doble vía La Paz-Oruro, que se ha diseñado con un valor de W18 de 17 millones de ejes equivalentes. Entonces, sí hay mucha diferencia. O sea, Tarija hemos diseñado con 1 millón de ejes equivalentes. La doble vía La Paz-Oruro está diseñada con 17 millones de ejes equivalentes. Entonces, sí ha ido aumentando eso a nuestras carreteras por el volumen de tráfico, por que ha aumentado el parque automotor y porque puede haber mayor deterioro en el pavimento. Entonces, sí hay que calcular ese W18, que es muy importante para este método, porque ese es un valor que puede afectar mucho al S sub n, y otro valor que afecta mucho es el módulo resiliente, porque si este módulo resiliente es muy bueno, entonces voy a necesitar menos espesor de pavimento, por lo tanto voy a tener un número estructural más grande, pero es importante ese valor que adopto del módulo resiliente, y para eso tengo que sacar el CBR. Entonces, por ejemplo, estoy haciendo un diseño de 10 kilómetros de carretera y tengo que averiguar qué valor de CBR voy a utilizar para los 10 kilómetros. Y ahí sí tengo varias posibilidades.
la norma me dice que saque por lo menos, lo mínimo que tengo que sacar es muestras cada 500 metros y hacer una valoración de los resultados de los CBRs que hay en los 10 kilómetros. Y ahí puedo tener dos posibilidades. Una, que todas tengan el mismo CBR, que sería ideal. Y la otra posibilidad es que tenga distintos CBRs a lo largo de los 10 kilómetros. Y entonces tengo que tomar una decisión. O diseño para cada CBR un paquete estructural, que sería una posibilidad, o diseño con el CBR más bajo y asumo que los demás están sobredimensionados porque tienen mejor CBR y van a tener menos problemas de deterioro. Ese es el criterio. Es cómodo para el proyectista, pero tiene efectos económicos, ¿no? Porque si diseño con el CBR más bajo, voy a tener un pavimento de espesor más alto y eso es más caro. Por ahí el CBR más bajo solamente de los 10 kilómetros hay en 500 metros y el resto es muy buen material. Entonces estoy sobredimensionando y estoy encareciendo el proyecto sin motivos técnicos. Entonces, es delicado esa parte. El proyectista tiene que tener cuidado de tomar una buena decisión. Bueno, entonces considero que sobre esto ya no habría más dudas. Podemos seguir avanzando entonces. Para los parámetros de entrada, volvemos a la confiabilidad, lo que les decía que es la campana de Gauss, y el AASHTO nos establece estos rangos posibles de utilizar la confiabilidad en si van a ser autopistas o carreteras importantes, si son arterias principales, si son colectoras, si son locales. De acuerdo a nuestra clasificación, se acercan a esto porque nosotros tenemos locales, tenemos colectores y tenemos autopistas. Las carreteras importantes estarían en las primarias, ¿no? Lo mismo que las arterias principales, que estarían en las primarias. Como ven acá, hay desde 50% en el área interurbana, que serían las carreteras, hasta el 100%, que es 99.9. No le han puesto 100, porque sería ilógico utilizar 100 y que es totalmente 100% confiable, ¿no? Entonces, nosotros no utilizamos el más bajo, que es 50, pero utilizamos 80, porque consideramos que 80 es un valor de confiabilidad para nuestras carreteras. Y entonces, esta es una tabla pequeña, pero que es suficiente para nosotros los que estamos diseñando. Entonces, para 80 es 0.841. Esta es parte de la tabla que les decía que estadísticamente hay para todos los valores de porcentaje, los Z superiores, que serían las áreas bajo la curva de Gauss. Entonces, esta tablita les va a servir para hacer sus diseños de carreteras. Entonces, asumen un valor de confiabilidad y con ese valor de confiabilidad le corresponde un Z sub R, que es el valor que va a entrar a la fórmula. Entonces, solamente tengo que tomar una decisión
de cuál voy a usar, y el proyectista tiene esa responsabilidad de usar un valor y calcular su Z sub R. El otro... Ingeniero, perdón, para valores ver. intermedios en el valor de confiabilidad entre, por ejemplo, 70 y 75, O sea, en realidad en la campana de Gauss hay para todos en unas tablas de la campana de Gauss hay para todos los valores de 1 a 1, ¿no? Para nosotros, si quisiera usted utilizar un valor de 73, por ejemplo, ¿no? Entonces va a ser una interpolación, simplemente matemática. Una interpolación lineal, que no es correcto exactamente, pero es suficiente para el cálculo. Además, que los proyectistas en Bolivia no tendemos a utilizar un valor intermedio. Generalmente utilizamos valores múltiplos de 5, por eso 80, 85, 90 o 75. Esos son los valores que más usamos. No nos animamos a usar. Aquí hay valores después de 92, 94, que son valores ya más aproximados, que lo utilizan en otros países sobre todo para autopistas, ¿no? Donde tengo una alta confiabilidad de los datos. Está bien, gracias. La desviación estándar, que era el otro parámetro estadístico, es el error normal combinado. Tiene en cuenta la desviación del diseño, la variación de propiedades de materiales y de subdosante, la variación de la estimación del tránsito, acciones ambientales. O sea, considerando todos estos parámetros, estadísticamente, ¿cuál sería mi error combinado? Así, ¿no? O sea, es un poco difícil si no hemos hecho muchas investigaciones, no hemos hecho análisis de nuestras propias carreteras flexibles. Entonces, lo que hacemos en Bolivia es asumir un valor. Y aquí el método nos dice, si va a hacer pavimento flexible, puedo utilizar entre 0,40 y 0,50. Y si va a hacer un pavimento rígido, entre 0,30 y 0,40. Si es construcción nueva, puedo utilizar un valor de 0,45. Recomienda el método. Y si es rígido, 0,35. Si está haciendo una sobrecarpeta, o sea que es un recapado, está poniendo un pavimento flexible nuevo encima de un viejo, entonces utilice 0,50. Y si es rígido, utilice 0,40. Entonces, de todos ellos, los que más usamos nosotros en Bolivia es 0,40 y 0,45. Ahí es donde nos movemos los proyectistas de carreteras en pavimentos flexibles. ¿Ya? Entonces, también es un criterio. Podría utilizar 0,41, no estaría mal. 0,49 no está mal. 0,43 no está mal. Está en el rango, ¿no? ¿Qué nos dice la ASTO? Otro parámetro que hemos visto es la serviciabilidad. Entonces, cuando hablamos de serviciabilidad, es la calidad de servicio del pavimento para el usuario. Entonces, el que tendría que medir la calidad de servicio es el conductor, el usuario del pavimento. Se han hecho muchas evaluaciones, muchas estadísticas, y de ahí la ASTO ha obtenido sus
sus parámetros. Nosotros no hacemos ninguna de estas valoraciones a los conductores. Podríamos hacerlas, pero no tenemos elementos claros para el conductor para medir esta serviciabilidad, pero podría hacerse una encuesta y decirle al conductor qué grado de serviciabilidad tiene entre 1 y 5, entre 0 y 5. Y si está muy bueno el pavimento le pondrá 5, si está muy malo le pondrá 0 o 1. Entonces, se puede evaluar cuantitativamente. Entonces, eso ha hecho la AESTO y ha quedado de sus propias investigaciones con que puede variar entre 4 y 4.2 la condición de estado bueno de la vía, o sea, nuevo, y se puede variar con el deterioro y las fallas en el tiempo, se puede llegar a tener una serviciabilidad entre 1.5 y 2.5. ¿En qué estamos acostumbrados los ingenieros bolivianos? En poner como serviciabilidad inicial 4.2 y como serviciabilidad final 2, un valor de 2. Que puede tener otro criterio el proyectista, ustedes que van a ser proyectistas en su momento, sí lo pueden tener dentro de esos rangos permisibles para una servicialidad inicial de 4 a 4.2 y para una final de 1.5 a 2.5. Ahí deberían estar los valores de serviciabilidad. Entonces, a partir de eso, obtengo la diferencia, que sería el delta PCI, y con el delta PCI puedo colocarlo a la fórmula. Aquí hay algunas recomendaciones de valores para autopistas, para carreteras, para pavimento urbano industrial, para pavimento urbano secundario, para la serviciabilidad final. Esto es un criterio de la AESTO, no es de Bolivia, tampoco es de la AESTO, y que le permite al proyectista tomar la decisión. Entonces, ustedes pueden tomar en consideración la tabla, los márgenes que nos recomienda, o lo que les digo que normalmente hacemos la mayoría de los proyectos, tomar 4.2 de inicial y 2 de final. ¿No? Ese es el parámetro de serviciabilidad. Y el parámetro de la carga. Se caracteriza a través del número de ejes equivalentes de 8 kilonewtons, que es 8.2 toneladas, que circula en el carril y en el periodo de diseño. Entonces debe estimarse que en cada eje hay 8.2 toneladas. Puede haber diferentes vehículos. Ahí pongo en la diapositiva un vehículo. Especialmente lo puse porque este es un eje simple, el delantero. Aquí hay un eje dual en el medio, en el trasero del camión. Es un eje dual, tiene 2 ejes, por eso se llama dual. Y en el eje del semirremolque tiene un eje trident, que son 3 ejes. Por eso se llama trident. Entonces, dependerá de cuántos ejes, cuál es el tipo de vehículo para mi diseño, pero en todos considero los 80 kilonewtons o 8.2 toneladas por eje.
La otra característica es el módulo resiliente que les decía. Entonces, el módulo resiliente es una prueba, ¿no?, que se hace. Esta es la prensa del módulo resiliente, que no la tenemos nosotros. El número de ensayos para cada tipo debe estar entre 6 y 8 del módulo resiliente. Y normalmente, en nuestro caso, lo que hacemos es el CBR, que es la otra gráfica que está aquí, que es ese ensayo sí lo conocemos. Y lo queremos llevar por correlación al módulo resiliente. Aquí hay fórmulas del módulo resiliente que no lo utilizamos nosotros porque no hacemos, en realidad, ensayos del módulo resiliente. Ni en situ, ni en caso sumergido, ni en condiciones óptimas, ¿no? Pero estas son las fórmulas que están correlacionadas. Lo que hacemos es utilizar el módulo resiliente como una combinación con el CBR, con una correlación con el CBR. Y la más usada es para CBRs menores a 10, que es 1500 por el módulo resiliente. En algún momento les voy a dar diferentes fórmulas del módulo resiliente para diferentes casos de CBR, ¿no? Porque si es de la subbase, tendrá que ser otro módulo resiliente porque es otro tipo de material y tiene otro CBR. Si es de la base, lo propio. Entonces, ya sabemos más o menos cómo son los parámetros que entran a esta ecuación y con lo cual vamos a hallar el número estructural. Ese número estructural tenemos que llevarlo a esta otra ecuación. Es esta otra ecuación donde tenemos el número estructural igual a lo que va a aportar cada capa. Con la capa de rodadura que tiene un espesor A1 o un coeficiente A1 por su espesor H1. La capa A2 que tiene un coeficiente A2 por su espesor H2 y por un coeficiente de drenaje del tipo de material de la capa base. Más el A3 por el H3 y por el M3 que es el componente de la subbase. Sumados estos tres tendrían que dar un valor igual o mayor al número estructural. Entonces, lo que tenemos es el dato del número estructural y lo que tendríamos que hallar son los espesores. Es lo que no conocemos. Porque los coeficientes A1, A2 y A3 también son conocidos y dados por el método. Lo que desconoce, los M2 y M3 también son conocidos por el método. Lo que es desconocido es H1, H2 y H3. Entonces, esta ecuación, que es una sola ecuación con tres incógnitas, se volvería con múltiples soluciones, ¿no? Entonces, ante esas múltiples soluciones, podríamos jugar de diferente manera. El criterio nuestro en Bolivia es que el espesor 1 debe ser más pequeño al espesor 2 y el espesor 2 debe ser más pequeño que el espesor 3 por problemas económicos. Porque la subbase es más barata que la base y la base es más barata que la rodadura. Entonces, bajo el criterio económico, H1 debería ser más pequeño, H2 más
pequeño que H3 y H3 podría ser el mayor valor porque es el material más barato. Ese es el criterio, pero también hay fórmulas que con sus módulos resilientes de cada uno podría calcular los espesores de cada uno y de ahí calcular el espesor total del pavimento. Hasta aquí vamos a avanzar. Lo demás vamos a ver en ejercicios para que se les aclare la idea de cómo es. Y hasta aquí sería la evaluación de la próxima semana. Les agradezco su presencia y vamos a volvernos a encontrar el día sábado. Hasta luego, hasta luego.